Hola amigos, soy el genio de apelación y los llevaré en un tour rápido por el proceso de apelaciones del Departamento de Servicios Humanos. Espero que aprendan mucho, pero recuerden, soy un genio, no un abogado. Este resumen no constituye asesoramiento legal sobre su situación, es simplemente una reseña general. Nos encontramos en la tierra de muchos lagos. ¡Qué hermosa vista! ¿Y oh? ¿Qué es eso que oigo? No tiene sentido. No me pueden denegar estos beneficios. Tengo una operación dentro de poco. ¿Qué debo hacer? No tengo dinero para pagar un abogado. No entiendo nada de cómo funciona una audiencia de apelación. Chicos, no teman. Llegó la Pillswiz. ¿Qué? ¿Un superhéroe? No me lo esperaba para nada. La verdad es que me vendría bien un superhéroe en este momento. ¿Y por qué se supone que estás aquí? Para mostrarles cómo manejar sus apelaciones. ¿Qué más? Vayamos de paseo. Tomen mi capa. ¿A dónde nos llevas? ¡A mi salón de conocimientos! ¡Wow! ¡Cuántos libros! Realmente impresionante. ¿Por qué nos trajiste aquí? El salón de conocimientos es donde se encuentran todas las respuestas. ¿Las respuestas? Pero tenemos tantas preguntas, se me hace muy complicado. ¿Te olvidaste que soy un genio? Pueden conseguir ayuda con solo un llamado de teléfono. ¿Hola? Hola, cariño, creí que nunca llamarías. Soy Betty, estoy a cargo de explicar el panorama general. Escuché que recibiste un aviso de que te denegaron los beneficios. Sí. Y no es justo. ¿Cómo puede ser que me haya pasado esto? El Departamento de Servicios Humanos de Minnesota, también llamado DHS por sus siglas en inglés, opera todo tipo de programas para ayudar a las personas a satisfacer sus necesidades básicas. Estos programas brindan asistencia en efectivo, asistencia con los alimentos, elegibilidad y servicios de atención médica y mucho más. El DHS se asocia con otras agencias y naciones tribales para prestar estos servicios siguiendo las reglas sobre quiénes califican para recibir beneficios. A veces las agencias se equivocan. Si envías una solicitud para un programa y una agencia dice que no, es decir, si deniega, detiene o reduce los beneficios, puedes pedirle a un juez de servicios humanos que revise dicha decisión. También puedes pedirle a un juez de servicios humanos que revise otras determinaciones, por ejemplo, sobre maltrato infantil o de adultos vulnerables, capacidad de trabajar como profesional o voluntario en ciertos tipos de centros de atención, o como proveedor de atención en el hogar o descalificación de los beneficios a causa de fraude. Los jueces de servicios humanos también realizan audiencias para otras agencias como organizaciones de atención administradas, MNSure y los departamentos de salud y educación. Realizar una solicitud para que se revise una decisión se denomina presentar una apelación. Esta es tu oportunidad para intentar que la agencia cambie su decisión. Exacto. Cuando apelas, puedes asistir a una audiencia por teléfono, por videoconferencia o en persona. Puedes contar tu historia y brindar documentos que muestren por qué crees que la decisión es incorrecta. Podrías perder, pero también podrías ganar. Si crees que tienes un caso sólido, deberías apelar. Bueno, definitivamente quiero hacerlo. ¿Cómo empiezo? Lo primero. La notificación que recibiste, guárdala junto con cualquier documento relacionado. La mantendría a salvo. Próximo paso. Mira la notificación y busca qué acción tomará la agencia. Luego consulta la fecha de entrada en vigencia, es decir, el día en que empezará a tener efecto la decisión. También fíjate si encuentras qué dice la notificación sobre tu derecho a apelar. ¿Cuánto tiempo tengo para presentar una apelación? Hay que actuar rápido. ¡Rápido! La mayoría de las apelaciones deben presentarse dentro de los 30 días, pero es complicado. A veces las fechas límites se pueden extender y a veces los plazos son más largos. Y a veces hay que pedirle a la agencia que revise su decisión antes de solicitar una audiencia. Solo hay que mirar la notificación que recibiste. Casi siempre dirá qué debes hacer y cuándo. Sigue las instrucciones. Y no esperes a presentar tu apelación. ¿Cómo exactamente hago para presentar mi apelación y que me den una audiencia? Para la mayoría de los programas debes presentar tu solicitud de apelación por escrito. En algunos casos basta con un llamado telefónico o bien puedes escribir una carta.
O usar un formulario en Internet. Busca Minnesota DHS Appeal Form, formulario de apelación DHS Minnesota o DHS-0033 y seguro aparece. El formulario ayuda a garantizar que incluyas toda la información necesaria. Y este es mi truco favorito. Puedes conseguir el formulario de apelación en 5 idiomas además del inglés. En Hmong, ruso, somalí, español y vietnamita. Así que, completo el formulario y después... Lo envías. Presentarlo en línea es fácil. También lo puedes imprimir y enviarlo por correo o por fax. También puedes hacer lo mismo si escribiste tu propia carta. Y puedes apelar verbalmente a una acción sobre SNAP, asistencia médica, Minnesota Care o Menshore. ¿Puedes darme la información de contacto que necesito para presentar una apelación? Por supuesto. La dirección es Appeals Division, Minnesota, Department of Human Services, P.O. Box 64941, St. Paul, MN, Minnesota 55164-0941. Llama a la división por teléfono al 651-431-3600. Envía un fax al 651-431-7523. Comunícate con ellos por correo electrónico a dhs.appealsupport@state.mn.us. Esta es la oficina a la que debes contactar si tienes preguntas sobre el proceso de apelación o si quieres retirar tu apelación. Entonces, ¿me estás diciendo que a veces podría no tener que seguir adelante con una apelación? ¿Que quizás no tenga que asistir a una audiencia? A veces, hablar con la agencia funciona bien para aclarar un desacuerdo. Sin embargo, los plazos para apelar son cortos, así que debes actuar de inmediato por si la agencia se niega a cambiar su decisión. Siempre puedes retirar la solicitud de apelación más adelante si llegan a un acuerdo. Bueno, pero si necesito una audiencia, ¿cómo se programa? ¡Es magia! No es magia. Guarda una copia de tu apelación y toma nota de en qué fecha la presentaste. Recibirás una notificación por escrito con la fecha y hora de tu audiencia, el nombre del juez de servicios humanos que tomará conocimiento de tu caso y cómo comunicarte con la División de Apelaciones del DHS. La fecha de tu audiencia será 3 o 4 semanas después de la fecha en que presentaste la apelación, a veces más. No puedo estar tanto tiempo sin beneficios. Si tu apelación es urgente, puedes pedir una audiencia acelerada o rápida. Si conceden tu solicitud, tu audiencia será 1 o 2 semanas después de tu apelación. Y si recibiste una notificación que dice que detendrán o reducirán tus beneficios, a veces puedes seguir recibiendo el beneficio durante el proceso de apelación. Para que esto suceda, debes pedir que continúen tus beneficios durante el proceso de apelación. Haz el pedido dentro de los 10 días siguientes a la fecha en que enviaste la apelación o antes de que se detengan o reduzcan los beneficios. Si deberías perder tu apelación, no eres elegible para esos beneficios adicionales y la agencia te podría pedir que les devuelvas el dinero. Pareciera que pensaron en todo, pero aún no entiendo. ¿Qué es lo que sucede en una audiencia? Oh, se trata de un proceso justo y tu oportunidad de que te escuchen. Vamos, en serio. Dime la verdad. Si apelo a una decisión, ¿el juez de servicios humanos no se pondrá del lado de la agencia? No funciona así, cariño. Las reglas dicen que el juez de servicios humanos tiene la obligación absoluta de ser justo e imparcial. Nadie recibe tratamiento especial. Ambos lados cuentan su historia. El juez de servicios humanos decide sobre el caso según únicamente la ley y la política. Pero yo no sé nada de la ley ni hablar de llevar adelante un juicio. Esta audiencia no es tan formal ni tan complicada como un juicio ante un tribunal, pero sí es un proceso legal estructurado. Está diseñado para que sea simple, mientras protege tus derechos y te da la oportunidad de presentar tu caso. ¿Entonces debo asistir al tribunal? No. La mayoría de las audiencias se realizan por teléfono, pero si tú o un testigo tienen una discapacidad que hace que hablar por teléfono sea difícil, se puede programar una audiencia por videoconferencia o en una oficina. Si ese es el caso, quizás se deba reprogramar tu audiencia. De acuerdo, creo que entiendo. Una cosa más. ¿Estás seguro de que es una sola? Es una cuestión de idioma. Queremos que entiendas. Ah, sí. Se proporcionará un intérprete para la audiencia, incluidos idiomas hablados que no sean el inglés, lenguaje de señas y servicios de subtitulado CART sin costo para ti. Un amigo familiar no puede ser el intérprete. Ahora sí que eso es todo.
Me tengo que ir. Bueno, eso sí que fue útil. Yo también aprendí mucho, pero tengo una audiencia pronto y todavía hay un montón de cosas que no entiendo. No tienes por qué pensar con demencia, que se viene una próxima audiencia. Esta carta te dirá todo. Así que te preocupa tu audiencia de apelación. ¿Una carta que habla? ¿No nos conocemos de algún lado? No veo cómo, si recién llego. Y por supuesto que puedo hablar. ¿En qué te puedo ayudar? Quiero que me digas, ¿cómo hago para manejar mi audiencia sin un abogado? Primero y principal, no es necesario contratar a un abogado. Las audiencias de apelación están diseñadas para que puedas ser tu propio representante. Si tu situación es particularmente complicada, quizás quieras conseguir un abogado. Si tienes bajos ingresos y necesitas asistencia legal, llama a tu oficina de servicios legales local al 1-877-696-6529 o busca ayuda de otros programas en https://www.lowhelpmn.org/providers-and-clinics. El Centro de Derecho de Discapacidad de Minnesota, MDLC por sus siglas en inglés, proporciona asistencia legal gratuita a personas con discapacidades en todo el estado sin importar su edad o sus ingresos por problemas legales relacionados con su discapacidad. Puedes llamar al Centro de Derecho de Discapacidad al 1-800-292-4150. Es muy probable que puedas hacerte cargo solo. ¿Qué debo hacer para prepararme? Poco antes de la fecha de tu audiencia, la agencia te enviará por correo postal o correo electrónico un paquete de información, un resumen de apelaciones de la agencia estatal. Lea este paquete en su totalidad. Tiene todos los documentos que la agencia cree que respaldan su decisión. Los documentos te dirán en qué pruebas se basó la agencia para tomar su decisión y los fundamentos legales para su acción. El juez de servicios humanos también obtendrá esta información, así que no la ignores. En la audiencia, el juez de servicios humanos preguntará si recibiste el resumen y tuviste la oportunidad de leerlo. Si no lo recibiste o no lo pudiste leer, díselo al juez. ¿Y qué hay de mis pruebas? ¿El juez de servicios humanos también las va a ver? Sí, pero debes enviarla. Recopila toda la información que creas que respalda tu caso y envía copias al juez de servicios humanos y a la agencia antes de la audiencia. El juez de servicios humanos no tiene acceso al expediente de tu caso del condado ni a ninguna otra información que tenga una agencia sobre ti o sobre tu situación. ¿Y si tengo testigos, cómo los escucha el juez de servicios humanos? Si necesitas que un testigo se presente a la audiencia o entregue pruebas, pídele a esa persona que asista o que te dé lo que necesitas. Ten en cuenta que la mayoría de las audiencias se realizan por teléfono, así que tu testigo no tiene que viajar. ¿Y si el testigo dice que no? Es aquí que entra en juego la magia de la citación. ¿Qué es eso? Una citación es una orden legal para que una persona se presente a una audiencia y traiga pruebas específicas. Si tu testigo no quiere hablar en tu audiencia, comunícate con la División de Apelaciones del DHS para una citación. La necesitas con mucha anticipación a la audiencia. Cuando la obtengas, entrégale la citación al testigo. La ley exige que haga lo que dice la citación. ¿Y si el testigo aún se niega? Hay magia incluso para ese caso. En ese caso, deberás dirigirte al Tribunal de Distrito para forzar a la persona a obedecer la citación. Oh, necesitaré ayuda con eso. Si tienes bajos ingresos y necesitas asistencia legal, llama a tu oficina de asistencia legal al 1-877-696-6529 o busca ayuda de otros programas en https://www.lowhelpm.org/providers-and-clinics. El Centro de Autoayuda para Tribunales de Minnesota en www.mncourts.gov/help-topics/self-help-centers.aspx y la Biblioteca de Autoayuda de LowHelpMN en www.lowhelp.mn. Son todos recursos útiles. ¿Me pueden acompañar otras personas en la audiencia? Las audiencias no están abiertas al público porque tu información es privada, pero puedes pedirle a un amigo, un familiar u otra persona que asista a la audiencia para acompañarte. ¿Qué sucede si no puedo asistir a la audiencia? Normalmente, si no asistes, tu caso será desestimado y podrías perder tu oportunidad de apelar a la decisión.
Si tienes un buen motivo de por qué necesitas reprogramar, contacta a la División de Apelaciones del DHS lo antes posible al 651-431-3600 o a dhs.appealsupport@state.mn.us. Si tienes un buen motivo para perderte la audiencia, puedes pedir que se reabra tu apelación, pero debes comunicarte con la División de Apelaciones rápido porque hay fechas límite para reabrir el caso. ¿Tengo que sobrevivir sin mis beneficios mientras espero a la audiencia? Puedes presentar una nueva solicitud de beneficios en cualquier momento, incluso mientras estás esperando una audiencia. Incluso si el juez de servicios humanos decide que la agencia tenía razón al tomar su decisión anterior, quizás seas elegible ahora. Bueno, sí que cubrimos todo, ¿no? ¿Te sientes preparado para la audiencia? Sí, creo que sí. ¡Increíble! Bah, no te sorprendas, te irá fantástico. Y mi trabajo aquí ha terminado. Adiós, me voy. Genio de apelación, disculpa. ¿Sí? Tengo una audiencia mañana, y realmente no sé qué es lo que me espera. Ah, no, eso es inadmisible. Conozco a alguien que te explicará todo. Hola, soy Sonny. Y sé en qué dirección sopla el viento en una audiencia de apelación. Tú no eres. No te conozco. Para nada. Solo soy una meteoróloga y estoy aquí para predecir un futuro brillante. ¿Qué preguntas tienes? Bueno, para empezar, ¿puedo hablar con el juez de servicios humanos en privado sobre mi caso? Oh, no, para nada. El genio de apelación tiene razón. Ninguna de las partes puede hablar con el juez de servicios humanos fuera de la audiencia. El juez tiene que escuchar ambas partes al mismo tiempo. Bueno, pero no sé nada de qué sucede en una audiencia. Pues te lo diré. El juez de servicios humanos iniciará la audiencia comenzando una grabación de lo que sucede. El juez dirá cierta información para la grabación, por ejemplo, el número de expediente de tu caso, la fecha y quiénes están presentes. Entonces el juez de servicios humanos dará detalles de cómo irá la audiencia. Si no estás seguro sobre algo en la audiencia, debes preguntarle al juez de servicios humanos. La audiencia será grabada para mantener un registro de lo que sucede. Solo puede hablar una persona a la vez para que la grabación sea clara. Que hable una persona a la vez, nada de interrupciones. El juez les pedirá a las personas que planifican testificar que prometan decir la verdad. El juez indicará los documentos que fueron presentados. El juez podrá reprogramar la audiencia a otro día para asegurarse de que tenga la oportunidad de mirar toda la información que presentó la agencia. En la mayoría de los casos, la agencia irá primero para explicar por qué manejaron tu caso de esa manera y presentar los testigos que tengan. Luego, el juez de servicios humanos te dará la oportunidad de realizar preguntas a la agencia y sus testigos. A continuación, el juez de servicios humanos te permitirá explicar por qué no estás de acuerdo con la decisión de la agencia. Podrás contarle al juez de servicios humanos tu versión de la historia y qué crees que debería suceder en tu caso. El juez también escuchará el testimonio y la información de tus testigos. Ahora le toca a la agencia hacerles preguntas a ti y a tus testigos. Durante la audiencia, el juez de servicios humanos puede hacerles preguntas a ti, a la agencia y a cualquier testigo. Y entonces, y llegamos a la parte realmente emocionante. ¿Cuál sería? Esperar. Tanto suspenso. El juez de servicios humanos no tomará una decisión en la audiencia en sí. Después de examinar los hechos junto con la política y la ley, escribirá una decisión recomendada. Luego, el jefe de servicios humanos revisará la recomendación y emitirá una decisión final en nombre del Departamento de Servicios Humanos comisionado. La decisión final será enviada a la agencia y a usted. ¿Y cuánto tiempo tomará? Obtener una decisión final puede tomar hasta 90 días. Para apelaciones por beneficios de SNAP, la decisión podrá tomarse dentro de los 60 días. En audiencias aceleradas, la decisión podría llegar más pronto. Recuerda, puedes solicitar nuevos beneficios mientras esperas a la decisión sobre tu apelación. ¿Qué sucede si no estoy de acuerdo con la decisión final? ¿Hay algo que pueda hacer? Al final de la decisión por escrito encontrarás información sobre qué puedes hacer si no estás de acuerdo con el resultado de tu apelación. También verás una línea del tiempo para actuar. Es justo, supongo. Ese proceso de apelación siempre es justo. Justo y fantástico. Gracias, Betty. Gracias, profesor. Sonny. Hasta luego, genio de apelación. Disfruta del buen clima.
Y esa es la historia. Espero que su visita al Salón de Conocimientos los haya ayudado a entender el proceso de apelación. Me sorprende, pero sí. Mucho más claro, creo que estoy listo. Excelente. Si tienen más preguntas, ya saben qué hacer. Claro que sí, llamar a la División de Apelaciones del DHS. Al 651-431-3600 o enviarles un correo electrónico a dhs.appealsupport@state.mn.us. Gracias, genio de apelación. No es nada, todo un día de trabajo aquí en Muchos Lagos. Nos dejó aquí. Ni siquiera sé en dónde estamos. Esto definitivamente tomó un giro para peor. Disculpen chicos, me apuré un poco. Volemos.